Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Musicales, este podcast dentro de la familia Mucho Teatro, donde nos dedicamos específicamente a la comedia musical o, como a mí me gusta decirle, al teatro musical. Y hoy volvemos a nuestro formato original de podcast después de 2 episodios con grabación de cámara que fueron los de Mamma Mía y Wicked. Les recuerdo, ya que estamos, que pueden volver para atrás y escuchar todos los episodios que ya fuimos compartiendo. Arrancamos hace tiempo con Drácula, después seguimos con La Novicia Rebelde, luego con Lacayo Fall y con Sunset Boulevard, y como les decía recién también, con Mamma Mía y Wicked. Yo, como siempre, soy Gon Iglesias y hoy vamos a conversar sobre un musical distinto. Hoy vamos a hablar de Company, el famoso musical de Stephen Sondheim que por estos días se acaba de estrenar en Buenos Aires y es muy probable que algunos de ustedes se estén preguntando, bueno, ¿qué es Company? ¿Por qué todos los teatreros estamos hablando de este musical? Así que si todavía no vieron esta última puesta de Company, yo voy en unos días y por supuesto hablaremos luego en Mucho Teatro. Este video tal vez les venga bien para conocer algunos datos que creo yo son importantes antes de ir a ver Company. Ahora, Gon, ¿por qué haría falta un podcast antes de ir a ver esta obra? Se estarán preguntando ustedes. A ver, no es que sea necesario, pero creo que el gran público tiene que saber que Company es un musical distinto. Un musical conceptual, como se lo llama. Los musicales conceptuales no siguen la misma estructura a la que estamos acostumbrados dentro del género. Muchas veces no hay canciones pegadizas, no hay tanto showstopper o gran número atractivo visualmente, sino que se trata de obras donde lo que prima, donde lo más importante es el concepto general de lo que se está hablando. Y ese concepto, como espectadores, tenemos que salir a armarlo, tenemos que ponernos a construirlo. Si ustedes están habituados a musicales como Mamma Mía o Hairspray o La Bella y la Bestia, o mismo Los Miserables o Drácula, hay que saber que en el caso de los musicales conceptuales la cosa es un poco distinta. Y Company de alguna manera viene a ser la obra cumbre o una de las más representativas de este tipo de musicales. Pero vamos primero con un poco de info general. Company estrenó el 24 de marzo de 1970, atención con este dato, primero en Boston y luego en Broadway, y cuenta con libreto de George Furth y con música y letra de Stephen Sondheim. No recuerdo si lo hemos hablado ya, pero Sondheim fue uno de los compositores más emblemáticos del teatro musical norteamericano, un prócer realmente. Hizo la música de Follies, de Sweeney Todd, de Into the Woods, solo por nombrarles algunos clásicos, y también de Sunday in the Park with George, obra que ganó el premio Pulitzer. Estos datos solo como para que se den una idea de la dimensión de artista que representaba Sondheim, gran padre del musical conceptual, y opuesto de alguna manera a la comedia musical clásica que todos conocemos. En particular, y ahora sí para hablar un poquito del argumento, Company sigue la historia de Robert, o Bobby, como le dicen sus amigos, cuando cumple 35 años, y estos amigos deciden organizarle una fiesta sorpresa. Hasta ahí un poco el inicio de Company, porque después, a lo largo de la obra, vamos a ir viendo a Robert con distintos amigos, todos estos casados, y vamos a asistir a distintas formas de matrimonios. Robert está soltero, es un soltero buen candidato, digamos, y sus amigos siempre le quieren presentar a alguien, quieren que se case, que forme su familia, pero por alguna razón Bobby no quiere, no sabemos bien. Tiene novias, las conocemos, pero su vida va más de solitario. Y a lo largo de la obra vamos a acompañar a Robert mientras es testigo de lo que le pasa a todos los matrimonios de sus amigos, con muchas diferencias en cada uno de los casos. Se habrán dado cuenta hasta acá, con lo que les conté, que Company no es una obra donde se siga una línea argumental concreta, sino que el espectáculo va del cumpleaños de Robert a varias escenas del pasado de él en casa de sus amigos, en bares, etc., viendo cómo se relacionan estas distintas parejas y también viendo cómo funciona el propio Bob, con sus vínculos. El tema es que si no hay una línea argumental concreta, una trama lineal para seguir, digamos, lo interesante de Company es que la música tampoco es así. No van a encontrar melodías para tararear,
aunque hay canciones muy emblemáticas de la obra, y van a notar que todo el tiempo se rompe la estructura musical con distintos sonidos pequeños, con melodías que parecen ir por un camino, pero luego toman otro. Esto era un sello en Sondheim como compositor y una característica general no solo de su obra total, sino de Company en particular. No quiero contarles mucho más sobre el argumento porque es preferible que vean Company y que ustedes mismos tracen su recorrido por la obra. Y aquí una historia personal. Yo vi Company por primera vez en una grabación cuando tendría, 18 años o 17, y la verdad es que en ese momento no me había gustado. Pero después, algunos años más tarde, volví a verla y ahí sí me enganchó. Y si lo piensan un segundito, es natural que esta obra no me gustara a los 17 años, pero sí a partir de los 25, por ejemplo, porque los temas que trata la obra, la amistad, el matrimonio, el propósito de la vida, los afectos, son temas que casualmente nos impactan un poco más de grandes en la vida. Es una obra muy existencialista, Company, y por eso cada vez que vuelvo a verla y cada vez que me acerco o me empiezo a acercar a los 35 años de Robert, la comprendo de una manera distinta. Company es una obra para pensar, para construir como espectador, cada quien en su cabeza y en su corazón. Y hablando de esto, ¿se acuerdan que hace un ratito les dije que la obra era de 1970 y que teníamos que prestar atención a eso? Bueno, la vigencia del espectáculo hace justamente que también se resignifique todo el tiempo. ¿Qué significaba tener 35 en 1970 y qué significa tener 35 ahora en 2026? A nivel económico, a nivel social, a nivel afectivo, ¿qué pasa con eso? ¿Qué ocurre con el matrimonio, con la construcción de una familia? Por eso, cada vez que se hace Company, hay que verla y analizarla desde una perspectiva diferente. Es un material que se resignifica a cada momento y yo creo que eso lo hace ya de por sí algo muy valioso. Tal es así que desde 2018 se ha presentado en Nueva York y en Londres una versión de Company protagonizada por una mujer. En este caso ya no es Bob, sino Bobby en femenino, y cambian también el género de otros personajes nuevamente para resignificar el material desde una perspectiva femenina. Bueno, y ahora sí, yendo a lo concreto, ¿dónde y cómo pueden ver Company? En este momento da la casualidad de que la obra se está presentando en Buenos Aires con protagónico y dirección de Fernando Dente y con muy buena repercusión, así que pueden ir a verla. Pero si quieren ver otras puestas de Company, también pueden encontrar una protagonizada por Raúl Esparza, sí, el de La Ley y el Orden, a él seguro lo tienen, de 2006, que se editó en DVD. Es una apuesta muy extraña, pero muy buena también, que tiene lo suyo. Y otra que protagonizó Neil Patrick Harris en 2011 y que se estrenó en algunos cines. Así que además de ver Company en el teatro, pueden encontrar distintas grabaciones profesionales del espectáculo que yo les recomiendo ver. Pero lo que también les recomiendo es que busquen interpretaciones particulares de algunas canciones. Dos de las canciones más representativas de la obra son Being Alive, una preciosa canción que ha grabado incluso Barbra Streisand, por ejemplo, y Ladies Who Lunch, o Mujeres que Almuerzan, que varía muchísimo según la intérprete que la cante. Elaine Stritch, la Joanne original, como se llama el personaje, la cantaba de una manera, y Patti LuPone, otra emblemática Joanne, lo hacía de otra manera distinta. Así que como verán, Company es un musical para ver y volver a ver y para analizar y para escuchar de muchas formas distintas. Y bueno, creo que hasta aquí llegamos hoy. Muy pronto comentaremos esta nueva apuesta porteña de Company en Mucho Teatro, pero mientras tanto los invito a seguirnos en @mucho.teatro, tanto en Instagram como en YouTube, TikTok y todas las redes que ya saben que tenemos, y a comentar qué les pareció Company, si es que la vieron, así seguimos hablando de musicales. Hasta la próxima.